Bueno, pues buenos días o buenas tardes. Por un fallo técnico se me ha cortado el vídeo anterior, así que vamos a seguir con la tercera parte, que en realidad no era tal, con la tercera parte de esta lección 9. Y la tercera parte de esta lección 9 es el monofásico equivalente. Bien, para ver cuál es o qué significa el monofásico equivalente, lo mejor, como se había puesto en las transparencias o en la presentación, lo mejor es, como se suele decir, que un ejemplo o que una imagen vale más que 1000 palabras. Así que yo creo que este ejemplo es muy clarificador de por qué se hace el monofásico equivalente y para qué sirve. Bien, en este circuito lo que tenemos es un sistema trifásico muy sencillo que tiene un generador trifásico. Tenemos una línea que tiene una impedancia de 10 ohmios y tenemos una carga que tiene una impedancia de 10 j ohmios. Como veréis, como el generador y la carga tienen un neutro, pues existe también un conductor de neutro. ¿Vale? Bien, este sistema tiene valores, ¿de acuerdo? Pero yo, para no andar con valores, le voy a llamar esto ZL, impedancia de línea. A esto le voy a llamar ZC, impedancia de carga. Y a la impedancia de neutro le voy a llamar ZN. ¿Vale? ¿Cuál es la característica que tiene este sistema? Bueno, pues este sistema es lo que os decía, que es un sistema trifásico normalito. Bueno, un sistema normalito, vamos a dejar de llamar de normalito. Un sistema normalito es un sistema que se llama equilibrado. Equilibrado en un sistema trifásico significa que las fuentes generan el mismo valor eficaz y que sus desfases entre sí, o sus vectores entre sí, o sus ondas temporales están desfasadas entre sí 120 grados. Como os decía, sacar ondas de un desfase cualquiera es muy fácil, solamente hay que cambiar la posición de los imanes al número de grados que queramos sacar. Es muy fácil, y en este caso tendríamos que poner esos imanes desfasados entre sí en el espacio a 120. Bueno, pues estos sistemas de tensiones que están a 120 grados tienen una propiedad muy interesante. Y la propiedad muy interesante es que si uno los sitúa, si aquí ponemos el eje 1, ¿vale? Aquí ponemos el eje 2 a menos 120. Y aquí ponemos el eje 3, ¿vale? A más 120. Si estos sistemas tienen todos los vectores de la misma amplitud y están a 120, la propiedad que tienen es que, y que es muy curiosa, y que la habréis visto en física con algún sistema de fuerzas, es que la suma de esos tres vectores iguales con la misma separación de ángulos, dan siempre 0, o una resultante 0. Lo cual es una propiedad que precisamente se busca en los sistemas trifásicos equilibrados y que vamos a utilizar. Bueno, pues en este ejemplo de aquí, ¿vale? Lo que nos pide concretamente es que determinemos, en primer lugar, para, por decirlo así, practicar con lo anterior, en primer lugar lo que nos piden es que saquemos el valor de la expresión temporal de la tensión que hay entre los terminales A y B. La tensión que hay entre los terminales A y B, U sub A B de T, obviamente, como es la tensión que existe entre dos terminales de fases diferentes de la línea, pues estamos hablando de una tensión de línea. ¿Y cómo podemos sacar esa tensión de línea? Pues muy fácil. Podríamos sacar esa tensión de línea a partir de las tensiones de fase. ¿Y qué tensiones de fase concretamente? Pues la tensión de fase del generador 1. Fijaos que la eje 1 es la tensión que hay entre el punto A y el neutro, y la eje 2 es la tensión que hay entre el punto B y el neutro. Pues eje 1 menos eje 2. Podríamos sacarlo así y hacer la composición, pero ¿no sería más fácil aplicar las fórmulas de antes? Pues sí. Nos llevamos los vectores al dominio de los complejos y decimos que la tensión U sub B, que es de línea, como el sistema es ¿de qué secuencia? Pues primero pasa la AN, que es esta. Luego pasa la BN, que es la tensión de sub G2. Y luego pasa la CN, que es la G3. Es un sistema de secuencia directa.
Luego el orden de sucesión de fases, ¿quién sería? Pues el orden de sucesión de fases es directo. Y la fórmula me dice que esto es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase, la eje 1, ¿por quién? Pues por elevado a j pi sextos. Luego esto es muy sencillo. Esto sería raíz de 3 por 220, que son 3,46 voltios, por elevado a j pi sextos. Ahora, claro que la copia no es original. Si el ordenador tiene más años que Matusalén, bastante es que funciona y todo. Esto es incapaz ya de instalar nada que sea medio original. Hay que buscar por ahí, por las mazmorras, buscar versiones. Menuda lata. Bueno, fuera de bromas. Pues si la pasamos al dominio del tiempo, con la antitransformación, la U sub a b de t, ¿a quién sería igual? Pues raíz de 2 por 346. ¿Por quién? Pues como la función es coseno, coseno de 100 pi t, ¿de acuerdo? Más pi sextos. Y esta es la tensión de fase que nos piden. Bien, pues hay un segundo apartado. Y el segundo apartado es curioso, porque en el segundo apartado lo que nos piden es cuál es la expresión temporal de la intensidad que circula por el conductor de neutro. Esta intensidad que va, por ejemplo, podemos decir, entre n y n'. Bueno, pues para sacar la intensidad de neutro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar nudos. Vamos a aplicar nudos y vamos a coger el nudo n como referencia. ¿Vale? ¿Y qué vamos a coger? Pues vamos a coger como ramas las fases de generador, de línea y de carga. De tal manera que lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la primera ley de Kirchhoff al nudo n'. Y vamos a ver las intensidades que salen por cada una de las 3 fases de ese nudo n'. Es decir, para ver la intensidad que circula entre n' y n, lo que vamos a hacer es aplicar método de nudos. Evidentemente método de nudos en C. ¿Vale? Y vamos a aplicar la ecuación del nudo n'. Bueno, pues ¿cuáles son las intensidades que salen? Pues tenemos intensidades que salen ¿por quién? Pues por la impedancia ZL más ZC de la fase de arriba. Luego, para conocer la intensidad que sale por ahí, tendríamos que saber la tensión, y la tensión que va en este sentido. Estoy arriba en la figura. La tensión que va desde n' hasta el nudo A. ¿Cuánto vale esa tensión? Pues esa tensión sería la tensión entre el nudo n', menos ¿quién? Pues menos la tensión de la fuente E sub G1. ¿No? Segunda fase, la fase que está en medio, la que está entre los puntos n', b, b'N, pues tendríamos tensión entre n y n' menos eje 2 partido por ZL más ZC. Fijaos que, como es un sistema normal o equilibrado, las 3 impedancias son iguales, la de la línea y las 3 impedancias de la carga, más la tensión n' menos eje 3 en la fase de abajo, partido por ZL más ZC. Y ahora nos queda el neutro. ¿Cuál es la intensidad que se va por el neutro? Pues la intensidad que se va por el neutro sería la tensión n' partido por la impedancia de neutro. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, lo que yo quiero sacar es el valor de la tensión de neutro, que es mi incógnita. Como yo quiero sacar el valor de la tensión de neutro, yo saco factor común y tendría U sub n'. ¿Por qué? Pues por 1 partido ZL más ZC, que está sumando 3 términos, y los 3 términos son iguales, más el término de 1 partido la Z de neutro, y en el otro lado, ¿qué pasaría? Pues tengo 1 partido ZL más ZC, ¿por quién? Pues por eje 1
más eje 2 más eje 3. Como hemos visto antes, si este sistema es equilibrado, es decir, si las valores eficaces son iguales y las fases son iguales también, a más menos 120, esto de aquí se da igual a 0. Luego, si esto de aquí es igual a 0, la tensión N'(N) se da igual, a 0, obviamente. ¿Y por qué se da igual a 0? Pues porque ni ZL tiene que ser 0, ni ZC es 0, ni tampoco ZN es 0. Es decir, no hay ninguna razón para que no sea 0 esa tensión, porque este coeficiente de aquí no puede ser igual a 0, ¿vale? No tiene sentido, tendríamos todo cortocircuitado. Por tanto, la tensión U sub n n' es 0, y fijaos que el que la tensión U sub n n' sea 0 no depende para nada de la z de neutro. No depende que la z de neutro exista y valga, por ejemplo, 5 ohmios, o que la z de neutro no existe y valga 0. Es absolutamente indiferente, porque 0 partido por infinito sigue siendo 0, ¿vale? Bueno, pues fijaos en una cosa muy importante. No existe diferencia de tensión entre los nudos. ¿Qué significa que no existe diferencia de tensión entre los nudos? Pues una cosa interesante. Vamos a verlo. Bueno, pues como veis he hecho algo de trampa para que el vídeo no sea tan largo. ¿Qué significa que la tensión entre n y n' sea 0? Pues que la tensión entre n' y n sea 0 significa que en realidad yo podría poner un cable entre n y n' sin ninguna impedancia y unir. Y si yo pongo ese cable, si la tensión entre n y n' es 0, si yo resuelvo la ecuación de esta malla de aquí, ¿cuál sería la ecuación de esta malla de aquí? Pues la ecuación de esta primera malla sería lo siguiente. Tendríamos, estoy en el dominio de la frecuencia compleja, la ecuación de esta malla sería que eje 1, porque es en el que vamos a trabajar, en C, eje 1 sería igual a ¿quién? Pues sería igual a ZL por la intensidad de malla, vamos a llamarla ahí, más la intensidad de malla por la Z de la carga, más la caída de tensión que hay entre n y n'. ¿Pero cuál es la caída de tensión que hay entre n y n'? Pues es 0. Bueno, pues fijaos que esto tiene un efecto bastante curioso. Si esta es la ecuación de esa malla, la pregunta es, ¿esa ecuación de malla no es la misma que esta? Pues, obviamente, sí. Es decir, que estoy sustituyendo las dos fases que tengo en el sistema por el cortocircuito que representa el que la tensión N'(N) sea 0. Como la ecuación de este circuito es la misma que la ecuación del circuito trifásico de arriba, ambos circuitos son ¿qué? Pues ambos circuitos son equivalentes. Bueno, pues el equivalente monofásico consiste en que yo me cojo, voy a cambiar de color, secciono o disecciono, si fuese algún biólogo o un médico, disecciono una de las fases que tenéis aquí, uno los terminales de neutro por un cable, porque no hay diferencia de potencial, la tensión es 0, y en vez de resolver el circuito de arriba, que tiene varias mallas, lo que hago es resolver un circuito que solamente tiene una malla. ¿Ventaja? Pues la ventaja es que estamos reduciendo mucho la complejidad. ¿Qué condiciones se tienen que dar? Pues las condiciones que se tienen que dar, fijaos, ¿cómo hemos podido llegar a esto? Pues hemos podido llegar a esto porque las tres tensiones son iguales desfasadas a 120 grados. Es decir, cuando las sumamos como vectores, dan 0. Primera condición, que le hemos aplicado aquí. Estoy en la parte de arriba. Segunda condición. La segunda condición para poder hacer esa suma es que
los elementos que hay en la fase y en la carga sean los mismos, para poder sacar factor común. Es decir, que en la fase, ya sea de la línea o ya sea de la carga, tiene que haber lo mismo. ¿De acuerdo? Y tercera condición, pues la tercera condición es que me da igual que haya neutro que no haya neutro. Pero eso sí, los elementos tienen que estar en estrella. Y esto es un problema, entre comillas, que vamos a ver, perdón que se me ha ido, eso es un problema que vamos a ver en el próximo vídeo. Pues nada, simplemente lo que tenéis ahora es una recomendación de ver algún ejercicio. Lo que haremos el próximo día será seguir con la teoría y ver ejercicios. Venga, hasta luego y gracias.